Y vamos a empezar ahora sí la clase. Entonces, como les mencioné ahora que estaba leyendo la carta del estudiante, vamos a empezar directamente con mecánica de fluidos. Con dinámica de fluidos, perdón. El semestre pasado se vio estática de fluidos. La fórmula es súper sencilla. P es igual a P sub 0 más ρ por G por H. Esta fórmula este semestre no va a ser válida. De una vez se los digo. Si ustedes tratan de poner esa fórmula para cualquier pregunta, probablemente lo vayan a tener malo. ¿Por qué? Porque esto solo es válido para un fluido que está estacionario. Está quedito, no se mueve en absolutamente nada. Entonces esta fórmula que ustedes ven aquí ya no la van a usar directamente este semestre. Puede que alguna pregunta caiga en esa fórmula. Puede que sí, puede que no. Y ya veremos cuáles casos en los que sí podría llegar. Sin embargo, cuando vayan a empezar, no piensen directo en esa fórmula, por nada del mundo, porque semestres anteriores los muchachos han fallado porque ponen directamente esa fórmula. Muy bien. Entonces, como tal, hay que estudiar el movimiento de un fluido. Un fluido no es como un sólido. Un sólido, todas las partes del sólido tendrán un movimiento alrededor del centro de masa. Sin embargo, no se van a mover relativas a sí. ¿Eso qué quiere decir? De que si yo tengo una varilla con dos masas, estas dos masas siempre van a mantener la misma distancia entre sí. Esa distancia se va a permanecer constante a lo largo del movimiento de ese sólido. En cambio, en un fluido no. Si por ejemplo tuviéramos dos partículas acá y están moviéndose, digamos, en esa dirección, eso sería como la dirección promedio. Sin embargo, una partícula se puede ir para allá y otra partícula pudo haber seguido una trayectoria de ese estilo. No van a mantener su movimiento, sus distancias constantes. Es lo que caracteriza el movimiento de un fluido. Ok. Además, un fluido entonces tiene muchísimas partículas. En buena teoría, nosotros podríamos agarrar cada partícula y con muchísima suerte poder medir sus velocidades en todo momento, lo cual es bastante complicado. Esta clase de esquema es el esquema que se usa en mecánica estadística. Sin embargo, gracias a Leonhard Euler, descubrió una manera de caracterizar el movimiento del fluido sin recurrir a la mecánica estadística. Aún así, siempre uno puede pasarse de un tipo de mecánica a la otra. En este caso, Leonhard Euler, para describir un fluido, lo dijo lo siguiente: podemos caracterizarlo si conocemos la densidad, denotada por la letra ρ, que ustedes la conocen, en todo punto del espacio. Y además, en todo momento. Además, si conocemos la velocidad de la partícula en todo momento, del espacio y del tiempo, si conocemos esas dos cantidades, ya podemos describir correctamente el movimiento de un fluido. Muy bien. A esto es lo que se le llama un campo de fluidos. Conocer esas cantidades en todo punto del espacio y en todo punto del tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Si tenemos aquí un río, ¿qué va a pasar con el río? Yo puedo medir en este punto en específico la densidad que tiene en algún momento y la velocidad que tiene el río en ese momento y en ese punto. No lo vamos a considerar con la partícula, sino el fluido en su totalidad para ese punto. ¿De acuerdo? Ok. Si voy muy rápido, me avisan. Le vamos a llamar trayectoria de lo que sigue un elemento de masa a la línea que tiene a lo largo del movimiento del fluido. O sea, una partícula empezó su movimiento acá
y va a pasar por esto. Eso se le va a llamar trayectoria de la partícula. También se le puede conocer como línea de flujo. Voy a borrar un segundo acá. A las líneas de flujo le vamos a asociar lo siguiente. Entonces, si tenemos una línea de flujo de este estilo, y yo sé que él se está moviendo para acá, la velocidad del fluido siempre va a ser tangencial a la línea de flujo. Entonces, la velocidad en este punto es tangencial, la velocidad en este punto es tangencial, la velocidad de este punto no es tangencial. Siempre van a ser tangenciales. Entonces, esas van a ser las velocidades de la línea de flujo. Ok, voy a volver acá. Y vamos a ver qué es lo que pasa con varias líneas de flujo. Si nosotros tenemos varias líneas de flujo, esperen, voy a cambiar de color. Las líneas de flujo entonces van a ir describiendo cómo se está moviendo el fluido. Cuando las líneas de flujo están muy cercanas entre sí, la velocidad va a tender a ser muy grande. Cuando las líneas de flujo tienden a separarse, la velocidad del fluido disminuye. Entonces es una regla visual que nos va a ayudar a determinar cómo funciona el movimiento de un fluido. Muchísimas veces en trabajo de campo, la gente no va a trabajar directamente con las ecuaciones, o sea, no las va a ver directamente, lo que va a ver son simulaciones y van a ver gráficos. Por ejemplo, si alguien estuviera trabajando en aerodinámica de, digamos, el movimiento de un carro, voy a borrar acá. Digamos que tenemos aquí un carro. ¿Qué es lo que va a pasar con el carro cuando se va moviendo para allá? Las líneas de flujo del aire van a tender a ser más o menos esto. Mucha gente en el campo, o sea, trabajo de campo, quiero decir, o sea, alguien que esté trabajando con un carro y que quiera ver un carro en un túnel de viento, lo que va a ver es normalmente o la simulación del túnel de viento o gráficas de cómo se mueve el fluido por medio de las líneas de flujo. Entonces es algo así lo que vería la gente a la hora de estudiar el movimiento de un fluido. Internamente van a ocupar las ecuaciones del movimiento de fluidos y eso es lo que nos vamos a enfocar ahora. Sin embargo, ya les dije, van a ver una parte de materia y tengo que ver esa parte de materia. Voy a borrar acá. Ok, un fluido ideal lo vamos a caracterizar por cuatro características muy especiales. Entonces el fluido ideal tiene cuatro características. La primera característica es que es estacionario. La segunda es incompresible. La tercera, no viscoso. Y la última es que es irrotacional. Muy bien.
Pero, ¿qué significan cada una de esas cosas? La primera, ¿qué quiere decir estacionario o no estacionario? La característica de estacionario o no estacionario significa que una dependencia con el tiempo. En este caso, un fluido estacionario, ni la densidad ni la rapidez van a cambiar con el tiempo directamente. O sea, no cambian. Perdón, voy a borrar acá. O no hay una dependencia explícita con el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que ρ va a ser solamente función de x, y y z. Y v, la misma historia. La idea entonces es ir resumiendo las características del fluido y de alguna manera encontrar una ecuación que sea bastante sencilla de utilizar. Entonces, le estamos quitando aquí la dependencia explícita con el tiempo en un fluido estacionario. En uno no estacionario es aquel que sí vaya a depender directamente del tiempo. O sea, si va a haber una dependencia explícita. Muy bien. Voy a dar un segundo y lo que voy a hacer es que voy a borrar la parte de arriba. Entonces, el estacionario es el que no depende directamente del tiempo. El no estacionario es el que va a depender directamente del tiempo. El libro Serway creo que usa la palabra estable. No soy muy fanático de esa palabra para este caso, pero estable podría todavía servir. Y es una segunda palabra que es laminar. Esa palabra sí no estoy nada de acuerdo con que el fluido tenga que ser laminar exactamente en ese sentido. Laminar quiere decir otra cosa, que ya ahorita lo veremos. Están relacionados, pero no es exactamente, uno no lleva al otro. Hay que hacer la diferencia con el laminar. Están muy, muy relacionadas, pero prefiero hacer la diferencia con el laminar después de esto. La palabra correcta sí es estacionario. Muy bien. La segunda sería el fluido incompresible. Esto se refiere más que todo a la densidad. Básicamente, un fluido incompresible la densidad básicamente va a ser una constante y es uniforme. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a depender ni del tiempo ni de las características del espacio. Es la misma para todo lado. Cuando voy a decir uniforme, me voy a referir a la característica espacial y cuando voy a decir constante, casi siempre me voy a referir a la del tiempo, pero en este caso es la misma historia. No, es una constante que no va a depender ni del tiempo ni del espacio. ¿Qué quiere decir exactamente incompresible? Básicamente que si yo tengo un fluido metido en una cajita y aquí tengo un pistón, por más fuerza que le aplique el pistón, el volumen no va a cambiar. Bueno, aquí más bien el delta V. El cambio de volumen va a ser cero en el caso de un fluido incompresible. En el caso de un fluido compresible, ustedes lo que pueden hacer es que pueden llegar y van a seguir empujando, empujando, empujando y pueden comprimir el fluido. Sin embargo, ya les dije, esto se refiere más que todo a la característica de la densidad. Entonces, hay algunos casos en los que tenemos gases. Los gases, de hecho, pueden ser compresibles, entre comillas, e incompresibles en cierto rango. ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes pueden llegar a un gas y empezar a presionarlo, lo comprimieron
bastante de una manera apreciable. Sin embargo, la densidad del gas prácticamente permaneció constante. Y si prácticamente permaneció constante, no nos va a interesar mucho entonces que sea, que sea compresible. Lo podemos seguir llamando incompresible siempre y cuando la densidad haya cambiado muy poquito. Tiene que haber cambiado muy poquito y eso es porque el gas tiene esa característica. Los líquidos, por el contrario, son altamente incompresibles. Si ustedes tratan de hacer esto con un líquido, les va a costar demasiado encontrar una cantidad apreciable de volumen si ustedes lo tratan de comprimir. También si ustedes lo tratan de expandir, va a encontrar que va a resultar bastante difícil. Se requiere muchísima fuerza para expandir o comprimir el fluido. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahora? Aunque sea en el chat, pongan sí o no. Yo sé que estoy yendo rápido, me estoy tratando de acostumbrar a esta otra forma de dar clases de Zoom. El semestre pasado nos la jugamos solamente con los videos. Ok, en cualquier momento que haya una duda me avisan, porque esta parte de la materia tal vez no estén tan acostumbrados a ver primero mucha materia antes de ver las ecuaciones. Pero no me quiero arriesgar a que si les preguntan algo de materia que no la hayan visto. Igual, Profe, ¿sí? Es que me entró ¿Sí? como una duda existencial. ¿Cómo se puede descomprimir un líquido, un fluido? Métanlo en un cilindro, séllenlo bastante, pero tengan una parte de un pistón y una especie de motor extremadamente poderoso. Si ustedes le dan para que presione el fluido, encontrarán que el líquido es altamente incompresible. Les va a costar muchísimo encontrar una diferencia apreciable en el cambio de volumen. Si ustedes tratan de, al contrario, de más bien levantar el pistón, también van a encontrar que les va a ser muy difícil. Tienen que hacer entonces una abertura para que entre gas y ya el cilindro pueda pasar sin ningún problema. Pero si el cilindro está bastante sellado y que no pase nada de gas, entonces no van a poder ni comprimir ni expandir el fluido. Les va a costar muchísimo. Muchas gracias, profe. Ok, con gusto. Ok, ¿qué seguía? Viscoso, creo que era el que dije. Bueno, si no, seguimos con viscoso. ¿Puedo borrar la parte de abajo? Ok. Sí. Por mí sí. Está bien, ya dijeron todos sí en voz y dos en el chat. Muy bien, viscosidad. Ustedes agarren un poco de miel y pongan una botella de miel y pónganla a llenar una cuchara. Verán que se llena considerablemente más lento que si ustedes tuvieran una botella, digamos que con Coca-Cola, y quieran llenar una cuchara o un vaso. Se llena muchísimo más rápido la de Coca-Cola que la de miel. Eso es porque la miel tiene una viscosidad muy grande. La viscosidad se refiere entonces a la resistencia al movimiento. Entonces, un fluido viscoso, muy viscoso, es aquel que le vaya a costar moverse. Se requiere mucha energía para mantener el estado de movimiento de un fluido viscoso. Si le quita usted la fuente de energía externa, el fluido eventualmente se va a detener, exactamente análogo a lo que fuera una fricción. Por lo tanto, nuestro fluido ideal va a ser un fluido no viscoso. ¿De acuerdo? Es bastante sencilla. La última que me quedó, incompresible, viscoso, el irrotacional. La palabra es bastante clara. Uy, perdón, voy a borrar la parte de arriba. Sí, Si no la puedo regresar, sin ningún problema puedo regresarlo la parte de arriba. Ok,
El último sería el irrotacional. Básicamente, la capacidad del fluido de empezar a hacer giros. Bueno, un fluido rotacional es aquel fluido en el cual, si ustedes ponen un cuerpo pequeño, él va a empezar a girar alrededor de su centro de masa. Un fluido rotacional es aquel en el que no va a tener esa característica de giros. Entonces, un pequeño cuerpo sobre un fluido no va a girar sobre su propio eje. El fluido rotacional sí gira sobre su centro de masa. Algo así, vamos a ver. Imagínense una hoja sobre un fluido. O sea, ustedes están cerca de un río y ven una hoja. Si ven que la hoja en algún momento empieza a girar sobre su propio eje, ahí hay un fluido rotacional. La parte rotacional, de hecho, está muy relacionada con la parte de viscosidad. Un fluido que sea 100% ideal, si sus condiciones iniciales dicen que no hay giros de ese estilo, entonces el fluido se va a mantener irrotacional por el resto de su vida. Esa es una característica que va muy de la mano con la parte de viscosidad. Ahora, si su condición inicial dice que sí puede girar al inicio, entonces sí va a mantener esa característica de rotacionalidad en el caso de que sea no viscoso. Obviamente, solamente los fluidos superideales pueden cumplir con esto, pero hasta cierto rango, esas 4 características de fluido ideal las podemos seguir para la mayoría de fluidos cotidianos. Muy bien. Les prometí lo que era un fluido laminar. ¿Puedo borrar ya? Sí, Sí. no. Ok. Sí. Recuerden que de todos modos va a quedar grabado, entonces si se les borra a alguien, pueden fijarse luego en el video si están apuntando. Disculpen por eso, es que la pizarra de verdad de la tablet no es muy grande. Ok, un fluido laminar es aquel que se acomoda por láminas o por capas. Perdón. Básicamente, un fluido laminar que estoy representando aquí en realidad son como las partes de velocidad. Es aquel que se vaya acomodando por capas. O sea, ustedes van a tener una capa con una velocidad, una capa con otra capa con otra velocidad. Eso es lo que quiere decir realmente un fluido laminar. Bueno, eso por este lado. Bueno, y un tubo de fluidos, por cualquier cosa, si lo ven, es un conjunto de líneas de flujo. Recuerden que un fluido realmente tiene infinitas líneas de flujo. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar unas cuantas líneas de flujo para visualizarlas tal vez en una computadora o en un dibujo. Entonces solo seleccionamos unas cuantas, las que ocupemos, caracterizamos el fluido por las líneas de flujo y listo. Un tubo de fluidos es el conjunto de líneas de flujo. Muy bien, voy a volver acá. En dinámica de fluidos existen 2 ecuaciones muy importantes que son las que vamos a ver en este curso. Existe una tercera ecuación, pero solo nos vamos a concentrar en lo que son fluidos ideales. La primera ecuación que vamos a ver es la ecuación de continuidad. ¿Alguna duda hasta ahora con lo que hemos visto? No, ok.
Veamos a ver, entonces, vamos con la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es la primera de las ecuaciones que caracteriza a un fluido ideal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar un fluido, un tubo de fluidos. ¿Eso qué quiere decir? Solo voy a dibujar las líneas un segundo, luego las voy a quitar. Las líneas de flujo más o menos están siguiendo esta trayectoria. Ok. Voy a quitarlos de momento porque esto me va a estorbar un poco. Entonces las líneas de flujo van en esa dirección. Vamos a decir que esto es la área transversal A1 y esta es el área transversal A2. ¿Qué son áreas transversales? Áreas que son perpendiculares a las líneas de flujo. Ok, entonces la idea de nosotros es ver cómo se comporta el fluido desde este punto a este punto. Ver cómo se caracteriza su movimiento. O sea, va a tener algo que tenga que ver con velocidad y algo que tenga que ver con la forma del fluido o qué tanto recorre. Puede que sí, puede que no. El spoiler es que no va a haber esas distancias, pero sí va a depender más o menos de la forma. Y ya lo verán en cómo. La idea entonces sería caracterizar el fluido. Entonces, vamos a pensar en una pequeña parte del fluido, un elemento de masa, que es un elemento de masa, un poquito de masa del fluido que está entrando a este tubo y se mueve esta distancia. Esta distancia la voy a llamar delta X1. Y a la salida, él se tiene que mover más o menos esta distancia, delta X2. El elemento de masa le vamos a llamar delta M. Entonces está entrando por aquí un delta M1 y por acá debería estar saliendo un delta M2. Ocupamos entonces relacionar ese delta M. Yo les dije que lo que nos va a interesar más que todo es densidad y velocidad. Y de todos modos, medir cuánta masa está entrando por ahí es bastante difícil. Relacionarlo con la densidad nos va a ayudar considerablemente en esos cálculos. Entonces, el delta M1 va a ser igual a la densidad de entrada por el volumen de entrada. El volumen de entrada es más o menos esta distancia que él está entrando. Entonces, realmente aquí no debería usarse un igual, sino un casi igual, un aproximadamente densidad por delta V1. El problema es que este delta V1 yo lo estoy diciendo que es ese como cuadradito que estoy metiendo ahí, ese cubito y ese cubito no puede que no sea exactamente igual al fluido. ¿Es algún problema? No. Mientras más pequeñito sea esto que estoy tomando, más y más se va a parecer al verdadero volumen del fluido. Y ese aproximadamente va a ser cada vez más parecido al igual. En el límite van a ser iguales. Cuando voy a tomar un cambio de volumen muy pequeñito, sí van a ser iguales. Misma historia de este otro lado. La densidad de salida por el volumen que tenía a esta salida, delta V2. Ya les dije, realmente son aproximadamente igual. La idea entonces sería relacionar esto. ¿Tenemos esos volúmenes? No realmente. Sin embargo, tenemos las áreas, área 1 y área 2. Tenemos los, entre comillas, esos recorridos, este y este. Esos recorridos, entonces, nos van a ayudar a determinar esos volúmenes de entrada y de salida. Esto de acá, entonces, son ρ1. El volumen va a ser área de la base, o sea, el área A1 por lo que recorre hasta en el interior del fluido.
delta x1. Y en este otro lado, escribirlo un poco más para acá. Ok. Vemos entonces algo muy parecido. Tenemos dos cantidades realmente parecidas y tenemos que empezar a relacionarlas. Para eso vamos ahora a usar las características del fluido ideal. Entonces, primero que todo, el fluido tiene que ser incompresible, era incompresible, estacionario, no viscoso y rotacional. No viscoso, no vamos a requerir energía extra para mantener el movimiento del fluido. O sea, el fluido no se nos va a quedar atascado por acá, a medio camino. Sabemos de que él va a poder continuar hasta el final. Esa es la característica de no viscoso. Aparte de todo, no va a haber más fuentes y sumideros. ¿Qué es una fuente y un sumidero? O sea, que el fluido se puede escapar a medio camino o puede entrar más fluido de la cuenta a medio camino. Eso no lo vamos a considerar acá. Y rotacional es de que el fluido no va a empezar, perdón, no va a empezar a hacer vórtices a medio camino. Entonces, este delta x1 todavía, como no va a ser vórtices a medio camino, y mientras más pequeñito sea ese delta x1, lo vamos a poder relacionar con la velocidad de entrada, que es algo que estábamos buscando, relacionarlo con velocidad del movimiento del fluido. ¿Puedo borrar un poco de acá? Muchachos. Sí, Sí. profe. Sí. Ok. Voy a escribirle el resumen de ecuaciones que tenemos. Delta M1 es igual a, o aproximadamente igual a, densidad 1, área 1, por delta x1, y la misma historia para la delta M2. Densidad 2, área 2, delta x2. Y la idea era relacionar este y este con sus velocidades. Si estamos determinando un pequeño intervalo de tiempo, ρ1 va a ser igual a área 1, delta M1 va a ser ρ1 por área 1, por la velocidad de entrada y un pequeño intervalo de tiempo. Misma historia acá. ρ2, A2, V2 y un pequeño intervalo de tiempo. El mismo intervalo de tiempo lo podemos usar. O podemos usar realmente un segundo intervalo de tiempo, da lo mismo. En realidad nos interesa más que todo que sea el mismo intervalo de tiempo. Y lo que vamos a hacer ahora es que ese intervalo de tiempo lo hacemos muy pequeñito. ¿Qué pasaba cuando ese intervalo de tiempo era muy pequeñito? La masa que está entrando cada vez se hace más pequeñita. Y si hacemos una división entre eso, lo que tenemos es una derivada. Y estos aproximados dejan de ser aproximados, van a ser igualdades como tal, en el límite cuando esto sea muy, muy, muy pequeñito, el delta, el cambio del tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Nuestras dos ecuaciones anteriores se transforman en esto. La tasa de cambio de la masa, o sea, la masa que está entrando, es igual a ρ1 a 1 por V1. Y esto es ρ2 a 2 V2. Ok, estamos diciendo que no hay más fuentes y sumideros, no hay vorticidades, no hay viscosidad. ¿Eso qué quiere decir? Eso se va a resumir en que este y este son iguales. ¿Puedo borrar arriba? Básicamente, ¿qué es lo que estoy diciendo? Toda la masa que está entrando es toda la masa que tiene que salir del tubo de fluidos. ¿Puedo borrar arriba? Dígame que sí, no, tal vez. Sí.
Sí, profe. Ok. Entonces, ya no tenemos dos ecuaciones separadas que hay que resolver por separado. Vamos a tener ahora una única ecuación. Básicamente nos está diciendo que toda la masa que está entrando es toda la masa que está saliendo. De m de t es igual a ρ1 por A1 V1. Y eso es igual también a ρ2 A2 V2. Esto es una ecuación ya de conservación. A esta cantidad de acá, el cambio de masa en el tiempo, lo vamos a llamar caudal de masa. Sus unidades son directas, es muy fácil de verlas. Kilogramo por segundo. Por lo tanto, esta combinación densidad, área y volumen tiene las mismas unidades, kilogramo por segundo. Por eso se le llama caudal de masa o tasa de flujo de masa. Cualquier cosa, si ven esas dos palabras, caudal de masa o tasa de flujo de masa o tasa de cambio de masa. Básicamente, cuánta masa está entrando al tubo de fluidos. Y es la misma que tiene que estar saliendo. Sin embargo, todavía me faltaba una característica más, que es la característica de incompresible. Si es incompresible, entonces la densidad de entrada es igual a la densidad de salida. Y resume aún más nuestra ecuación. Voy a borrar abajo. Antes solo les mencioné 3 de las características que nos permitían hacer esta igualdad. La cuarta característica es lo que nos permite resumir esta igualdad. Si es incompresible, ρ1 es igual a A2 V2. 99% de los ejercicios salen con esta ecuación. 1% de los ejercicios se van a requerir esta ecuación. O sea, cualquier ejercicio que tenga ecuación de continuidad, la ecuación que acabo de sacar, esta, requerir esta ecuación. Ahora, muy bien, analicemos las unidades de esta. Y ahorita les digo más características de esto. Lo que quiero es ver las unidades primero. Las unidades de son unidades de volumen, metro cúbico, sobre segundo. Básicamente, esta es otra forma de caudal. También se le llama tasa de flujo del fluido o rapidez promedio del flujo, por cualquier cosa. Por si ven esos nombres, se refiere a las unidades de este. Básicamente, este también puede, como tiene unidades de volumen, lo pueden considerar de esta manera. ¿Cuánto volumen del fluido está entrando? Por unidad de tiempo. Hay algunos que le quitan el delta. Básicamente lo que le está diciendo es el volumen que está entrando de fluido por unidad de tiempo. También se le conoce como caudal de volumen, por si lo vuelven a ver. Y si algún día tienen problemas en saber cuál caudal se está usando, fíjense siempre en las unidades. Las unidades le van a decir qué caudal se está usando, si es el caudal de masa o caudal de volumen. Muy bien. Esto se mantiene para cualquier parte del fluido, no solamente para las partes de entrada y salida. Esa es la ecuación de continuidad. Estas etiquetas lo que le están diciendo es básicamente que es constante a lo largo del movimiento del fluido. ¿Puedo borrar acá? La parte de arriba. ¿Muchachos? Ok. Sí. Ya casi terminamos por hoy. La otra clase vemos Bernoulli y hacemos ejercicios de esto.
Dejemos nada más la fórmula. Más o menos de esta manera, pero el fluido puede ser de todas las maneras que uno quiera y también las etiquetas de 1 y 2 yo las puedo poner donde yo quisiera. Yo puedo haber puesto las etiquetas acá. Puedo poner una etiqueta 3, digamos, que también vale para acá. Puedo poner una etiqueta 4, que también vale para acá. Puedo poner una etiqueta 5. Si él continúa, puedo poner una etiqueta 6 por acá. Esto es constante, las etiquetas. Lo único que nos dice es que si yo lo conozco en una parte, lo conozco acá, lo conozco acá, lo conozco acá, acá y acá. ¿De acuerdo? O sea, yo puedo conocer la velocidad del fluido. Si conozco V1 y conozco las áreas, puedo saber esta de acá, puedo saber esta de acá, puedo saber este de acá. ¿De acuerdo? Espero que sí. Si la ven, esta ecuación es de hecho algo parecida a la ecuación del momentum, de la conservación del momentum. Muy bien, un último comentario antes de terminar con la ecuación de continuidad. Voy a borrar aquí arriba. ¿Qué pasaría si tenemos múltiples entradas y múltiples salidas? Bueno, en realidad encontrarlos es bastante sencillo. Yo tengo muchas entradas y muchas salidas. Básicamente la ecuación de continuidad debería sumar sobre este y este para las entradas y sumar sobre todas estas para las salidas. Entonces la ecuación de continuidad tomaría una forma de este estilo. La sumatoria de las entradas de los áreas de entrada a 1 es igual a la sumatoria de las salidas. Básicamente sumo todas las entradas y eso me tiene que dar igual a todas las salidas. ¿De acuerdo? Espero que sí. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, sí. Hay que relacionar también los caudales. El libro de nosotros le da un nombre especial a este, ya le dije. Le pone una I sub V a esta cantidad. Esta es una cantidad constante, como ya les mencioné. Que vengan aquí etiquetas 1, 1, 2, 2, quiere decir etiquetas constantes o etiquetas de conservación. Básicamente, lo que está pasando a la entrada, lo que está pasando a la salida o en los puntos intermedios. Y yo determino esos puntos intermedios. Muy bien, ya esto les dije que se llamaba caudal de volumen, caudal de masa. A la cantidad de m de t. Dependiendo del libro le ponen una letra Q. Y la manera de relacionar este con este, Q es igual a densidad por IV. Básicamente la densidad me pasa de un tipo de caudal al otro. O sea, tenemos la misma información tanto en este como en este. Obviamente esto es más fácil de usar porque la ecuación de conservación es más sencilla acá. Pero los ejercicios nos van a pedir muchas veces que pasemos a la tasa de masa en lugar de tener la tasa de volumen. ¿De acuerdo, muchachos? Por ahora lo dejamos por aquí. Les deseo mucha suerte en todo el semestre. Y si hay alguna duda, pueden hacerla en cualquier momento. Por cierto, no les he preguntado si hay dudas de esto último que vimos. ¿Alguna duda? No. Pero una pregunta, Sí. ¿esa qué significa? ¿Cuál? La Q que está encerrada en un rectángulo, ¿qué significa?
Aquí lo tenemos, más arribita. El cambio de masa por el tiempo. Ah, ok. O sea, la masa que está entrando por unidad de tiempo. Masa que está entrando por unidad de tiempo es igual a la densidad por el volumen que está entrando por unidad de tiempo. Y sería exactamente lo mismo si lo tomamos a la salida. La masa de salida por unidad de tiempo es igual a la densidad multiplicado por la tasa de cambio del volumen sobre el tiempo. Ah, ok. Sí, gracias. En realidad, por vocabulario, cuando uno entiende tasa de cambio, recuerden siempre, derivada de esa cantidad en el tiempo. Entiéndanlo siempre por eso. Tasa de cambio es la cantidad dividida entre el tiempo. Y si se puede mejor en derivada, lo usamos en derivada. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, dejémoslo hasta acá. La razón de que lo dejemos hasta acá es porque se nos había pedido en Vicerrectoría de Docencia. Clases no fueron de una hora. Y prácticamente Vicerrectoría de Docencia nos dijo que mejor 50 minutos. Entonces, lo vamos a dejar por acá. Ya les mencioné, horas de consulta, jueves a la 1 de la tarde. Podemos hacer ejercicios en horas de consulta para el que lo desee. Y también los voy a grabar y los voy a subir a Google Drive. ¿Les parece? Sí, Sí. profe, gracias. Está bien. Ok. Mucha suerte y nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.